estamos llamando a Gonzalo Rojas Canoet, doctor en filosofía, académico, poeta y también conductor de un programa que se puede ver en YouTube que se llama Ojo por Ojo, que salió de la academia, pero que ahora apuesta por otras cosas. De eso vamos a hablar en este tercer Quiz Zoom. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Gonzalo, ¿cómo estás tú? Muy bien. ¿Cómo Bien, ha sido sí. la cuarentena para ti como docente? Me imagino que Loco. Sí, loco, porque, bueno, a todos nos pilló en marzo, abril, comenzando clases, finales de marzo, y había que aprender estos formatos y para mí fue como buen hombre de las cavernas, me costó, pero eso fue inicialmente cabezazo en la cabeza. Se aprende, hay que posibilidad de adaptarse y a darle, pues. Y eso también tuvo que ver con el programa que justifica nuestra conversación. Claro, porque el programa tuvo algunos cambios, ¿no es cierto? Empezó un poquito antes Claro. del estallido social y tenía la idea principal era ir al lugar en donde se desarrollaba la obra y la vida de cada uno de los poetas, ¿no es cierto? Exacto. Sí. Y primero el estallido social lo hizo cambiar un poquito esa idea y la escenografía fue la zona cero. Ahora, con la pandemia, la escenografía es esto, el Zoom. Sí, Entonces, zona pantalla. claro. ¿Cómo fue primero esa parte, la primera etapa del programa? Esto fue bien vertiginoso porque, mira, el equipo inicial, Fer Olivares, Patricio Saavedra y estaba Gabriel Oviedo, éramos 4. Y claro, con algunos fondos de la carrera de licenciatura en lengua y literatura, pudimos financiar en parte los 3 programas que eran cámara en mano, por decirlo. Y esto lo pensamos, ¿no es cierto?, previo al estallido. Estaba listo, más o menos planificado, el nombre también del programa. Y bueno, viene el estallido y el primero que grabamos fue Héctor Hernández y lo ubicamos en el barrio donde él vive, que es el barrio Las Tarrias. Grabamos todo ese programa, pero nos faltaba aprender algo, que era unir el guión técnico con el guión literario, por decirlo, que tiene que ver con el sentido de contenido, por decirlo, del programa. Y le dimos, grabamos más de 2 horas ese programa, y claro, para los chiquillos técnicos, los audiovisuales, fue una majamama de edición. Entonces, después grabamos, después te digo, esto fue una semana después del estallido. Entre medio teníamos a David Añiñir, que es el segundo capítulo, pero David Añiñir fue, en una marcha, fue baleado, entonces le llegó a la cara y tuvimos que esperar eso. Bueno, grabamos a David Añiñir, pero ya con la experiencia del primero con Héctor Hernández, fue uno tras otro estos 2 programas, y finalmente tiramos el de David Añiñir y el segundo de Héctor Hernández, claro, y había que tomar decisiones en conjunto y todas esas cosas que, la verdad, para mí, estoy hablando personalmente, son cosas nuevas, pues. Entonces, claro, y después ya... Claro, porque eso se estrenó finalmente, la serie de programas se estrenó en noviembre. Se estrenó en noviembre, el de David Añiñir, el que era primero, fue el segundo hecho y el primero difundido, digamos, ¿cachai? Claro, y después, pero todo esto con el ambiente post-estallido, ¿cachai? Es decir, el David saliendo de la cicatrización de la cara por un balín, con Héctor cuando grabamos en la cuneta ahí en el barrio Las Tarrias, se sentía... helicópteros, ¿cachai? Se veían un poco nerviosos en ese capítulo, de hecho. Claro, y además al frente, donde estábamos grabando, porque en una calle, al frente estaban estas campañas que hizo cierto sector, no sé, político quizás, fue una campaña que los fines de semana estaban pintando lo que dejaban. Los murales.
los rayados, claro, entonces estaban como los chicos buenos, y claro, nosotros ahí, ellos que era, a la calle también, pues da un olorcito especial eso también. Sí. Y ya finalmente grabamos con Diego Ramírez. Eso fue en la azotea, cambiaron ahí de nuevo. De las Torres Turri, es un edificio rojo, ¿ya? Que hay un socavón después, y grabamos en una azotea, y las tomas que hicimos de poetas de la presentación la hicimos en zona cero, digamos, en la Plaza de la Dignidad. Sí. Terminamos eso, todo el tema de financiamiento lo dejamos un poco congelado por todo este tema de pandemia, y decidimos finalmente, tu pregunta, ¿no es cierto?, qué hacer ahora y seguir, porque entenderás que la secuencia de los programas también debe ser temporalmente coherente, ¿cachai? Entonces nos metimos en este rollo del Zoom, y empezamos, el primer programa lo hicimos con la Jenny Díaz Huentén. Jenny Díaz Huentén. Claro, y debo aclarar algo, por la historia del equipo, ¿no es cierto? Por diversas razones, buenas por lo demás, sale Gabriel Oviedo y entra Walter Thompson, ¿ya? Y él entra en este formato, ¿sí? Entonces también se adecuó a una persona nueva en el equipo, y obviamente a todo un tema de producción distinto en este formato. ¿Cómo decirlo? Es mucho más desafiante en términos de audiovisuales, porque en este minuto no estamos viendo dos pantallas nomás, pero claro, a eso hay que hacer un atractivo audiovisual y que también tenga que ver con la identidad del programa. Y eso es como adecuarse de nuevo, porque en la primera etapa se estaban adecuando al formato audiovisual, más tu área, ¿no es cierto?, que es el área de las letras. Claro. Adecuar este guión literario que tú hacías y tu idea que tenías en la cabeza con la idea que tenía el profesional del audiovisual que lo estaba haciendo. Y ahora cambiaron un equipo y se suma esta otra capa que es el Zoom, que es súper desafiante, porque tener 1 hora, 2 cuadros con las caras de 2 personas hablando se hace un poquito cansador, ¿no? Claro, y ahí está el desafío de los chiquillos técnicos, por decirlo, que tiene un factor agregado, es decir, crean una suerte de atractivo visual, audiovisual, y que obviamente ahí la pega se viene en la edición. Sí, pues exacto. Uno es un instrumento solamente. Claro. Ustedes idearon esta serie de entrevistas con la motivación de darle visibilidad quizá a autores que no están en el radio común, ¿no es cierto? No los vemos todos los días, no tienen tanto espacio tampoco. Sí, más bien esta idea con Fer salió de hacer una suerte de registro testimonial de algunos poetas, ¿no es cierto?, que son que no están tan, digámoslo, en la palestra pública, digamos, ¿ya? Pero también nosotros empezamos a revisar algunos programas que son ad hoc a lo que nosotros queremos hacer, o queríamos hacer, en ese minuto. Y nosotros, la gran crítica que teníamos de eso, y esto es desde el punto de vista incluso ideológico hasta el tema literario, es cómo se construye un contenido literario en este formato, ¿cachai? Porque mi campo de batalla es la docencia y la escritura. Y el aula, ¿no? Claro, es como se dice la academia, ¿cachai? Entonces, ¿cómo esto ponerlo al servicio en un sentido público, masivo, en esto de Internet? Y las redes sociales, además. Las redes sociales. Es otro mundo. Cosas, claro. Es otro mundo. Entonces, y ahí nosotros hicimos una reflexión, y ahí yo creo que tuvo, ¿cierto? Y esa identidad no la ha perdido el programa, que es una conversación con los escritores. Una conversación, no es entrevista. Nosotros renegamos absolutamente de la arbitrariedad de la entrevista como género, ¿cachai? Que tú eres periodista y sabrás a lo que estamos hablando. Es decir, y vimos, ¿no es cierto?, si ustedes revisan los programas más o menos similares al nuestro, que más bien
el que se luce es el entrevistador y no el entrevistado, ¿cachai? Que también está mal, ¿no? En el periodismo también está mal eso. Es pésimo, porque ese es un carácter ideológico así como monológico, donde el gallo va, ojalá con harto libro, ojalá, ¿sabía a quién me estoy refiriendo? Sí, Ese uno de varios, ¿no es cierto? Pero en el fondo, hacer una pregunta en donde se luce el entrevistador y no dar cabida a un diálogo, que el diálogo no es monológico, es más bien transversal. Hay un guión, tenemos un guión, como te decía, pero ese guión está súper plástico para el tono y el ritmo de la conversación que se va dando. Y lo que ocurre ahí, ¿no es cierto? Lo que ocurra... Y el fundamento principal es que el entrevistado, nuestro poeta o nuestra poeta esté en ese minuto tratando de exponer sus ideas sin la interrupción de un tipo llamado entrevistador. ¿Cachai? Entonces, esas dos cosas confluyeron y eso es lo que nosotros le podemos decir la identidad del programa. Y bueno, en la primera etapa estaba este apoyo de la carrera de la Universidad Académica Humanismo Cristiano, ¿no? Y me contabas que para esta segunda etapa había cambiado un poco ya la... Claro, ahora somos unos emprendedores independientes. Audiovisuales y... Sí, pues exacto. Mira, más bien nosotros, esto lo dejamos... Para marzo de este año, nosotros teníamos una gran entrevista que era la Carmen Berenguer, que ahora está postulando el Premio Nacional de Literatura. Y teníamos todo listo. Y llega esta cuestión de la pandemia. Pero todo listo me refiero a las cámaras, trípode y canales. ¿Iban a salir a grabar? A salir a grabar, como nos gusta, temprano. Y quedamos con los crespos hechos. Entonces, viene todo este tema de la pandemia que cambió un poco la sintonía, lo que te estaba comentando delante. Entonces, en ese sentido, claro, ha sido desafiante toda esta cuestión. Pero sigue ese lazo con la universidad, ¿no? Sigue el lazo porque de todas maneras a nosotros la gente de comunicación, la unidad de comunicación nos pide el programa, los links y nos difunden, no tienen ningún problema. Nosotros entendemos también que nuestro principio era seguir con el programa, con todo esto que te he comentado, ¿no es cierto? Este vértigo que existió, ¿no es cierto? Existe, perdón. Pero si esperamos que una institución, la burocracia de una institución, nos diga sí, hay financiamiento, eso íbamos a esperar, todavía estaríamos esperando. Entonces, nosotros dijimos, no, démosle de esta manera, en forma independiente, con colaboración, en fin. Y lo otro que también tiene el lazo con la universidad, que me contabas que esta idea era pre-estallido social, el título, la idea del programa. Ocurre el estallido social y está el caso de Gustavo Gatica, ¿no es cierto? Sí. Que es estudiante de la Universidad Academia. Sí. Y en la relación con el nombre, imagino que fue súper heavy ese tema. Fue súper heavy porque nosotros hicimos como una suerte, con Fer, hicimos una suerte de ping-pong de nombres para el programa, ¿cachai? Y claro, había nombres... que estaban así como funcionando satelitalmente, que era con el tema entre unir lo visual con lo literario, Ojo en Tinta, había un programa, en fin. Claro, entonces hicimos esto de una suerte de ojo por ojo, como una suerte de venganza literaria, ¿cachai? Que esto es como nuestro pliego petitorio resentido, ¿cachai? Es decir, nosotros hacemos este programa como una suerte de venganza a toda la no visibilidad que existe del medio literario con respecto a escritores, con respecto a este tipo de proyectos. Entonces dijimos, ojo por ojo, ¿cachai? Sí, ustedes saludan a la gente como nuestros videntes, bienvenidos a este programa. Nuestros videntes, ¿cachai? Tiene esa onda y esa como impronta, por decirlo, ¿cachai? Como aquí nos venimos estamos vengándonos y nuestros videntes y bla, 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 ¿cachai? Pero después cachamos que Ojo por Ojo fue casi una sentencia, ¿no es cierto?, terrible, con Chadwick a la cabeza, ¿no es cierto?, una cuestión, tú nombras a Gustavo Gatica, y el tema, obviamente, de los pacos, la policía, con el tema de la
pérdida de ojo de mucha gente, a nosotros nos da un poco de pudor. Claro. Nunca hemos recibido ninguna crítica al respecto, debo ser honesto. Nosotros estábamos con más pudor, ¿cachai? Pero claro, dijimos, ya el nombre está puesto y claro, esta como suerte de venganza, ¿no es cierto?, que estábamos hablando, se transformó en una cuestión como casi, como que podía parecer burla, ¿no es cierto? Claro, o subirse al carro de lo que estaba sucediendo mediáticamente. Claro, exacto, claro, como muy pillo en ese sentido. Y la verdad que no fue así, no hemos recibido crítica al respecto. Sí, las críticas nos han dado que los primeros 3 programas fueron hombres, ¿no es cierto? Claro. Y que necesitábamos incluir más poetas mujeres, en fin. Ese tipo de cosas, pero con respecto al nombre, que era un nombre fuerte en ese sentido, y dramático, trágico, no hemos tenido, y ojalá que no lo malentiendan desde mi punto de vista, una por como dice Alcarra, ¿no es cierto?, de parecer así como casi snob de poner ese tipo de nombre, o parecer un tipo que está súper, un grupo de gente que está haciendo esta cuestión y que parecen súper desubicados, sin pudor alguno. Y ahora que los primeros entrevistados eran 3 hombres y ahora en los 2 programas que siguieron son 2 mujeres. ¿Es una respuesta a esa crítica o lo tenían armado de esa forma? No, lo teníamos armado. Piensa que nosotros teníamos a la Carmen Berenguer. Sí, pues. No, mira, la verdad, no ha sido un tema conflictivo. Tú cachai que esto es como de la paridad, que por qué no esto, por qué no esto otro, en fin. Nosotros, mira, nuestra intención es que sean poetas que tengan una obra que hablar. Entonces, si es hombre, mujer, trans, bi, mapuche, lo que sea, digamos, nosotros nos interesa la obra que está instalada y la voz que habla en esa obra. Entonces, lo importante es que esa voz quede testimoniada en nuestro programa. Y también lo que hemos visto en estos programas es que es súper importante para ustedes saber el inicio, dónde se generó la llama de la escritura, ¿no?, en cada uno de estos autores. Claro. Más que revisar el último libro, el último poemario, sino que empezar desde ahí, desde la génesis, desde donde se transformaron en autores. Claro. Y eso hace que la conversación sea más rica, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros no es un programa que haga nota periodística, ¿cachai? Sino lo que hace es una suerte de testimonio conversacional en 3 partes. Siempre lo tenemos, es el origen de la escritura de ese poeta o poeta, el presente, y eso es hablar desde las obras ya, digámoslo así, como paradigmáticas, que eso obviamente es un diálogo con la crítica, y los proyectos a futuro. Mira, en general los poetas que hemos conversado, varios de ellos no solamente escriben, sino también son profes, son talleristas. Entonces hay otro recurso más que uno puede estar conversando, que no necesariamente está enfocado a la obra misma, ¿cachai? Entonces tú lo pones en diálogo eso y se genera un material súper rico en ese sentido en términos de contenido. O proyectos editoriales, como el caso de Moda y Pueblo también, que es toda una historia ahí también bien potente. Sí, sí, y hay un tema ahí político, digamos, de instalarse en el mundo, claro, como poeta, como escritor, pero también como generador, ¿no es cierto?, de tema editorial, de temas de talleres, de temas de docencia. Entonces, claro, son varias aristas que se van cruzando. Ahora, no sé si pudiste ver otra webserie que anda por ahí, que se llama Las paradojas del nihilismo. Ah, sí. Que criticaba un poco esto de esta competencia por las publicaciones en los académicos, ¿no? El capitalismo cognitivo, compañero. No sé si lo viste. Sí, sí lo vi. Como académico, ¿qué respondes a eso, no es cierto? Y por qué en tu caso no seguir publicando y atreverse con este tipo de proyectos, que es como que sale de la academia y se libera a la gente? Además de los estudiantes, que esto en su primera etapa pretendía ser como un repositorio como para las mismas carreras, ¿no es cierto?, de literatura de la universidad.
pero si lo publicas en YouTube, si lo publicas en Facebook, ya se dispara al mundo, entonces está disponible para todo. Sí, pues exacto. ¿Qué te pasa a ti como académico con estos contenidos? El contenido de la academia, de las publicaciones, versus este contenido que lo realizan académicos, pero para el público general. Creo yo que los mensajes que uno, o los contenidos que uno puede estar enunciando en un formato académico y en un formato masivo, yo no lo distingo. Sí hay tu formato, cada formato tiene una naturaleza, ¿no es cierto?, que, digámoslo así, funciona por sí sola, pero yo no tengo problema en ese sentido. Inclusive me refresca bastante, si me preguntáis en forma personal, me refresca bastante porque yo cumplo ya, voy para los 10 años en la academia, entonces estar siempre en el formato académico a mí personalmente me aburre. Entonces siempre he pensado, esto también en forma personal, y no solamente con el programa Ojo por Ojo, es que si los que nos dedicamos a estas áreas, y me imagino en otros saberes también, si no te metís en la calle, y esto nos ha enseñado el propio estallido y nuestra propia historia reciente, si no estás involucrado en la calle, es decir, con el saber directo, comunitario, colectivo, y comenzar a olfatear todo eso, no tiene sentido, para mí, personalmente no tiene sentido que uno empiece a teorizar cuestiones dentro de una sala de clase. ¿Cachai? Es decir, no junta ni pega. Son cuestiones que la enlazo, obviamente, respeto los espacios también, pero creo yo que si la universidad, y no lo digo por la academia humanismo cristiano, sino que la universidad como concepto no está en la calle, no dialoga con la calle, que eso tú no sé si has ido a Concepción, que la ciudad está diseñada desde la arquitectura de la propia Universidad de Concepción. Eso en términos urbanísticos te está diciendo también cómo la gente se desplaza. Entonces yo creo, eso en términos de símbolo urbano, ¿cachai? Urbanístico, pero en términos simbólicos la universidad, y yo creo que aquí en la pasada se las van a hacer, tiene que involucrarse, ¿cachai? Tiene que estar metido. Bueno, salió esto de Ojo por Ojo y me encanta, yo estoy feliz con este proyecto. Porque pero también están tus propios libros, ¿no? Porque tú también publicas. Y eso también es fuera de lo netamente académico. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido esto de tú como poeta, narrador, entrevistar a otros poetas, narradores en este otro formato? ¿Cómo ha sido esa experiencia en estos 5 programas, 6 programas que tienen ya grabados? Es que esto es ya desde la subjetividad más pura, digamos, ¿no? Claro, escribo ensayos como académico y también escribo poesía. Soy más lento en eso, sí. Pero sí debo decir lo siguiente, y esto insisto desde la profunda subjetividad. Yo cuando estoy en el momento de conversación con estos poetas, siento una profunda admiración de ellos, de lo que han hecho y cómo lo han hecho. Entonces, la verdad que conversar con ellos es una justificación para escucharlos. Entonces, desde esa admiración que yo les tengo y pretendo seguir teniendo, ¿no es cierto?, en la elección como equipo que hagamos a futuro de los siguientes escritores y poetas, es mantener ese aspecto de... Por eso te hablo de la obra de los escritores, ¿cachai? Que la obra no es mágica. Tiene un contexto, hay una historia ahí, y por eso lo organizamos desde el pasado hasta ahora. Entonces, escucharlos a estos escritores me parece un regocijo del amor hacia el lenguaje, del amor, ¿no es cierto?, que tienen como hacia la poesía, que es una forma de vida, pues, ¿cachai? Entonces, que te hable, es como una suerte de artesano de las palabras, que te esté hablando cómo hace las cosas, eso ya para mí está pagado todo. Bueno, pues Gonzalo, muchas gracias por aceptar la invitación de esta videollamada en este tercer Quick Zoom. Esperamos seguir viendo capítulos de Ojo por Ojo en la web, en YouTube. Vamos a dejar toda la información de dónde encontrarlo y que estén muy bien, pues nos vemos por ahí.
Oye, agradecido, querido tocayo, agradecido por la invitación y por visibilizar nuestro trabajo. Somos 4 personas acá a cargo. Uno es la cara visible, pero nada más que eso. Siempre hay un equipo, ¿no? Atrás. Sí. Que estén muy bien, Gonzalo. Hasta pronto. Listo. Muchas gracias.